estaba meditando en esto, es bastante lo que hay aquí en este capítulo 7 de Isaías, pero me acordaba de que nosotros regularmente, como cristianos, como seres humanos, en el relacionarnos con la gente, en el vivir en diferentes circunstancias, en hacer diferentes cosas, actividades, siempre recibimos buenas y malas noticias, ¿sí? Siempre hay buenas y malas noticias. Hay noticias que son bastante complicadas, asimilarlas, aceptarlas. Hay noticias supremamente increíbles que uno a veces también no alcanza como a dimensionarlas, a, a conocerlas a fondo o a entenderlas mejor a fondo, el significado de todo lo que se está presentando o se está conociendo. Y para mí este capítulo 7 de Isaías, tiene que ver con eso, con una extraordinaria noticia. Pero cuando uno comienza a leer desde el versículo 1, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, voy a utilizar la nueva traducción viviente. Cuando Acaz, versículo 1, cuando Acaz, hijo de Jotán y nieto de Usías, era rey de Judá, Resín, rey de Aram, y Pekah, rey de Remalías, rey de Israel, salieron para atacar a Jerusalén. Sin embargo, no pudieron llevar a cabo su plan. A la corte real de Judá había llegado la siguiente noticia: Aram se ha aliado con Israel en contra de nosotros. Por eso el corazón del rey y el de su pueblo temblaron de miedo, como tiemblan los árboles en medio de una tormenta. Entonces el Señor dijo a Isaías: toma a tu hijo Sear Hasub y ve al encuentro del rey Acaz. Lo encontrarás al final del acueducto que conduce el agua al estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas. Dile que deje de preocuparse, que no hay por qué temer a la ira feroz de esos dos tizones apagados que son Resín, rey de Aram, y Pekah, hijo de Remalías. Es verdad que los reyes de Aram y de Israel han conspirado contra él diciendo: atacaremos a Judá y lo conquistaremos y pertenecerá a nosotros. Después pondremos en el trono de Judá al hijo de Tabeel. Pero esto dice el Señor soberano: esta invasión nunca sucederá, nunca se llevará a cabo, pues Harán no es más fuerte que Damasco, su capital, y Damasco no es más fuerte que Resín, su rey. En cuanto a Israel, dentro de 75 años será aplastado y destruido por completo. Israel no es más fuerte que Samaria, su capital, y Samaria no es más fuerte que Pekah, hijo de Remalías, su rey. A menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Más tarde, el Señor le envió al rey Acaz el siguiente mensaje: Acaz, pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. Hazla tan difícil como quieras, tan alta como los cielos o tan profunda como el lugar de los muertos. Pero el rey se negó. No, dijo el rey, no pondré a prueba al Señor así. Entonces Isaías le dijo: escucha bien,
Escuchen bien, ustedes de la familia real de David, ¿acaso no les basta con agotar la paciencia humana? ¿También tienen que agotar la paciencia de mi Dios? Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando ese hijo tenga edad suficiente para escoger lo correcto y rechazar lo malo, estará comiendo yogur y miel. Pues antes de que el niño tenga esa edad, las tierras de los dos reyes que tanto temes quedarán desiertas. Y nos quedamos allí porque esto es interesantísimo y muy significativo. Es especial esta parte de la Biblia. Y como les decía inicialmente, este pasaje nos habla de una gran noticia. Por eso yo le colocaba al título de esta reflexión, le colocaba anuncio profético. Dios siempre habla, Dios lo ha hecho en el pasado, lo está haciendo en el presente y lo hará en el futuro. Ahora hay noticias, como mirábamos ahora, que son significativas, que son muy importantes, que son muy valiosas. Pero lo curioso de esa noticia que está inmersa dentro de este pasaje que acabamos de leer y específicamente en el versículo 14, todo lo que hay alrededor de esta noticia me llama la atención. El contexto en el que se están dando las cosas. Este pasaje, o este capítulo mejor, nos habla de la predicción que hace Isaías del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Y uno ve en los primeros dos versículos, uno encuentra el anuncio o que se está hablando acerca de una guerra civil entre Judá e Israel. Ustedes recordarán que el pueblo de Dios está organizado en varias tribus y que en un momento de la historia del pueblo de Israel, por no seguir la dirección de Dios, por no estar en esa constante relación con Dios, por desarrollar ese liderazgo con muchos conceptos y con muchos pensamientos y deseos humanos, pues se divide, el pueblo de Dios se divide, ¿sí? Se divide en Judá e Israel, las tribus se dividen así, ¿sí? Pero en medio de todo ese tema geopolítico, todo ese tema social, hay conflictos y siendo pueblo de Dios, hubo conflictos, hubo guerras, hubo confrontaciones. Y aquí nos habla de eso, nos habla de esa guerra entre Judá e Israel, pero también nos habla allí de que Israel, esta parte o este reino del norte, que son dos reinos, el reino de Judá y el reino del norte, esos dos reinos se confrontan, pero Israel, el reino del norte, busca aliarse con Siria, buscan aliarse con Siria, y entonces allí en ese proceso llega la noticia, hay noticias buenas y hay noticias malas, ¿sí? Aquí hay noticias malas porque inmediatamente cuando el reino del sur, Judá, se da cuenta de que Israel se alía, ¿sí? Estoy diciendo bien la palabra, hace su alianza con Siria, esa noticia llega a ellos y les da terronera, les da susto.
Y les da susto porque tanto Siria como Israel siempre individualmente habían querido acabar y conquistar a Judá, al reino del sur, ¿sí? Siempre habían querido hacerlo. Individualmente no lo habían podido hacer, pero habían hecho sus estragos. Ahora se unen, hacen una alianza. Y bueno, esas alianzas que hacen ellos siempre tienen unos protocolos. Tienen unos protocolos. Y entonces ellos al darse cuenta inmediatamente se asustan. Eso es lo que nos está narrando allí estos versos que acabamos de leer. Pero también nos habla allí en el versículo 3 o desde el versículo 3 al 9, nos habla de un canal. Dice, el canal del estanque superior. Aquí hay una parte donde está hablando de un acueducto. Está hablando de un acueducto. Y vemos ahí que Dios le dice al profeta Isaías que él tenía que ir y encontrarse con Acaz. Que él tenía que encontrarse con Acaz y que tenía que encontrarse específicamente en ese lugar. Y Isaías, obedientemente, con su hijo Sear Jasub, se encuentran con el rey Acaz, que era el rey de Judá, el rey de ese reino del sur que estaba aterrorizado y que estaba preocupado junto con todo el pueblo del Señor debido a que había un posible ataque de parte del reino del norte que se había aliado con Siria. Interesante toda esta narrativa histórica que uno encuentra aquí, pero lo que me llama la atención es que en medio de las circunstancias y de las malas noticias, Dios siempre tiene buenas noticias para nosotros. Siempre tiene buenas noticias para nosotros. Y aunque, por ejemplo, en el caso del rey Acaz, era un rey malo, era un rey incrédulo, no era una buena persona. Y a pesar de eso, Dios en su amor y en su misericordia envía al profeta, a este siervo de Dios, para que vaya y le dé un aliento, un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento a este hombre y por ende al pueblo, ¿sí? Al reino del sur, que le pueda dar un mensaje de esperanza. Mire que Dios siempre trae buenas noticias. Y este es el anuncio de la noticia más extraordinaria, de la noticia más impactante, de la noticia, mejor noticia que se puede haber dado a lo largo de la historia de todo el mundo. Y es el anuncio aquí del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Que el rey lo hace y se lo comparte de parte de Dios, que el profeta lo hace, el profeta Isaías, y lo comparte de parte de Dios al rey Acaz, se lo da. Ahora, el rey Acaz de alguna manera tenía que tener referencia de alguna doncella y que esa doncella era parte de ese compromiso, de esa alianza que se iba a hacer entre Siria e Israel y que él iba a ver en poco tiempo que esa doncella se iba a casar, iba a quedar embarazada, iba a tener un hijo, pero que antes de que ese hijo tuviera edad, uno calcula unos 2, 3 años, esa alianza que hizo Siria con Israel se iba a acabar, se iba a romper. Pero detrás de todo este mensaje
hay el mensaje de esperanza, y eso es lo que toman los escritores del Nuevo Testamento, entendiendo que es un anuncio profético, y este es un anuncio profético. Y aquí entonces se ve la confirmación de la señal del nacimiento virginal, y es un mensaje a la casa de David, porque si usted se va allí en esos versículos iniciales nuevamente a leer, se da cuenta que el profeta le dice: pídeme una señal. Dios te dice: pídeme una señal, no importa el tipo de señal que sea, pero pídeme una señal para que tú, que eres un incrédulo, estoy parafraseando, creas que yo te estoy mandando un mensaje de esperanza, de aliento, para que confíes en mí. Increíble, ¿no? Para que confíes en mí y esperes que yo te voy a cuidar. Y no solamente a ti, sino al pueblo. Porque Dios siempre trae buenas noticias. Por eso este anuncio es un anuncio profético. Pero este es incrédulo y pues no cree en el mensaje, pero independiente de eso, Dios le responde y le dice: casa de David. O sea, toda la descendencia va a tener en cuenta que esto que yo he decidido se los voy a dar a conocer, y a través de la casa de David llegará ese Mesías que tanto espera el pueblo de Israel. Y aquí también nos habla de una invasión que se va a dar a la tierra de Judá por parte de Asiria. Está ahí una serie de acontecimientos que narra este pasaje que acabamos de leer en estos primeros versículos. Lo significativo de todo lo que nos muestra este pasaje es el hecho de que hay un anuncio profético, un anuncio que habla de la venida del Mesías. Y yo me preguntaba: ¿por qué en este contexto histórico? ¿Por qué en esta situación como tan complicada para el pueblo de Israel? Pueblo que estaba dividido, pueblo que se estaba peleando entre ellos, entre hermanos, ¿sí? Que se había dividido en dos reinos y que estaban peleándose constantemente, matándose, yendo en contra de los preceptos, de los principios y de la voluntad de Dios. Pues porque era una necesidad. La venida del Mesías se convirtió en una necesidad para el mundo. Una necesidad para el mundo. Y yo miraba esto y veía que era una necesidad porque en este momento, en este contexto histórico, se había generado una crisis de liderazgo espiritual y político en la nación o en el pueblo de Dios muy grande. Y ese Mesías es fundamental para la restauración de todo el orden que Dios ha establecido sobre su creación, porque Él viene a restaurar absolutamente todo, ¿sí? Leía otro verso, si me acompañan allí, a Segunda de Reyes, o segundo, como decimos nosotros, Segundo de Reyes, porque es un libro. Segundo de Reyes, capítulo 16, en el versículo 2. Voy a usar la traducción en lenguaje actual. Y dice allí, desde el 1 leamos, dice: Ahaz, hijo de Jotam, comenzó a reinar en Judá a los 16 años, cuando Pecat ya tenía 17 años de gobernar en Israel. La capital
de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 16 años. Tampoco siguió el ejemplo de su antepasado David, sino que desobedeció a Dios. O sea que no era buena gente, Acaz, ¿sí? Acá en esta versión dice Ahaz, con H intermedia. Pero Acaz es una muestra y una evidencia de la crisis en el liderazgo en una nación. Y ante esa necesidad, pues Dios decide dar un anuncio, y es el anuncio de la venida del Mesías, porque es el que tiene que restaurar con su autoridad el orden que Dios había establecido desde un comienzo. Cuando uno mira en este contexto y se devuelve al capítulo 6 de Isaías, aquí vemos cómo Dios llama y cómo Dios comisiona a Isaías en su oficio ministerial. Le hace su llamado, lo comisiona, y eso se ve en el capítulo 6, que se da producto de, o después mejor, de la muerte de Usías, que está ahí narrada también en Segunda de Reyes. Usted se devuelve a Segunda de Reyes en el capítulo 15, Segundo de Reyes capítulo 15, en el versículo 32. Todas estas son referencias del contexto de esto. Dice: Jotán, hijo de Osías, comenzó a reinar en Judá a los 25 años, cuando Pecat tenía ya 2 años de gobernar en Israel. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 16 años. Su madre se llamaba Jerusá, hija de Sadoc. Jotán obedeció a Dios, tal como lo había hecho su padre Osías. Interesante, ¿no? Miren, en medio de todas estas realidades uno encuentra liderazgos significativos de gente que hacía lo correcto, ¿sí? De gente que hacía lo bueno, pero también liderazgos bastante complicados, ¿no? Y desde la misma generación, ¿no? Que uno ve que son el abuelo, el papá, el hijo, ¿sí? Y uno dice, esta gente debería portarse bien viendo el ejemplo de unos, o no participando del ejemplo de otros. Pero todo eso se da en medio de todas estas cosas. Ahora, uno lo que ve aquí en este contexto del capítulo 7 de Isaías es que el pueblo de Dios estaba liderado en este momento por un mal gobierno, un gobierno que estaba generando guerras, conflictos sociales. Bueno, como nos lo muestra ahí en el capítulo 16, allí había conflicto, gente que estaba haciendo cosas equivocadas. En el capítulo 16, en el versículo 3 dice: tal como lo habían hecho los otros reyes de Israel, Acaz mandó a quemar a su hijo como un sacrificio en honor a un dios falso, y así siguió la costumbre vergonzosa de las naciones que Dios había expulsado del territorio de Israel. También ofreció sacrificios y quemó incienso a los dioses en los pequeños templos de las colinas, y bajo la sombra de los grandes árboles. O sea, una persona que estaba haciendo cosas malas, equivocadas. Y eso lo nota uno en la realidad social en las diferentes naciones que nosotros podemos conocer a través de las noticias que oímos, vemos, a través de lo que escuchamos. Ahora, nuestra nación no es contraria a todas estas realidades, ¿cierto? Estamos en medio de
unas realidades sociales y políticas y económicas bastante complicadas. Ahora, nosotros tenemos que tener una cosmovisión de todas estas realidades para, en el caso nuestro, por ejemplo, que tenemos la oportunidad de tomar decisión y de impulsar liderazgos, que uno diga, este liderazgo sí va a servir para ayudar en los procesos. Ahora, uno a veces se desconchinfla, como dicen por ahí popularmente, ¿no? Porque uno dice, vamos a impulsar a este liderazgo que va a generar cambio, y esta es la hora y no hemos visto ni una guapanela, dicen por ahí, ¿no? Entonces, este es un pueblo liderado por buenos y malos gobernantes. Es lo que nos muestra la Biblia. Pero aquí dentro de los malos gobernantes vemos a este hombre Acaz practicando brujería, hechicería, idolatría. ¿Sí? Tremendo, ¿cierto? O sea, haciendo cosas equivocadas. Y cuando uno va y nos devolvemos nuevamente ahí a Isaías, y leemos en Isaías capítulo 7, traducción en lenguaje actual, Isaías capítulo 7, versículo 2 dice, en esa ocasión el rey Acaz y su familia se enteraron de que los sirios se habían aliado con los israelitas del norte. Al oír esto, el rey y el pueblo se pusieron a temblar de miedo, como tiemblan las hojas de los árboles cuando sopla el viento. Las malas noticias y las noticias generadas por el desarrollo o el ejercicio de un mal liderazgo generan incertidumbre. Y incertidumbre en el pueblo. Y ante esa situación yo veo el amor, la misericordia de Dios en vivo y en directo aquí. Y yo digo, la incertidumbre es el resultado de la falta de confianza en Dios. Y la falta de confianza en Dios trae fracaso, trae destrucción. Por eso, Dios en su bondad siempre nos trae un mensaje de esperanza. Y por eso Él lo coloca en medio de todas las realidades, para que nosotros podamos tener referencia de que cuando Dios dice algo, cuando Dios habla, eso que Dios dice, eso que Dios define que va a ser, se hace. Pero lo significativo en medio de todo esto es que Dios cuida a sus hijos a pesar del actuar equivocado de sus dirigentes. A pesar del actuar equivocado de la gente que está en liderazgo, ya sea en lo social, en lo militar, en lo educativo, en lo religioso, porque nadie se salva, porque somos seres humanos, ¿sí? Estaba leyendo en esta semana un informe de una comisión que hace unos años empezó a investigar todo este tema de la pandemia. A nosotros nos vendieron un cuento chino bien reforzado, ¿cierto? Y algunos todavía siguen creyendo, ¿no? Yo he visto personas que todavía en pleno solazo, con tapabocas aquí pegado allí, tapándose la boca, ¿sí? Bueno, algunos llegan y se lo sacan y se lo ponen acá arriba. Yo no sé para qué les sirve. Algunos otros andan con el tapabocas, lo tienen aquí abajo. Sí, pero me parecía tremendo cómo el hombre, a través de sus diferentes posiciones de autoridad o de liderazgo, puede afectar negativamente a una nación. Y el mundo fue afectado. Impresionante todo lo que generó y todo lo que está generando en las muertes que se han dado producto
de esas inoculaciones que se han ido dando y que algunos pues en el afán y en el desespero de no seguir la dirección de Dios pues se hicieron inocular. En el versículo 3 de Isaías 7 dice, entonces Dios le dijo a Isaías, toma a tu hijo Sear y Ahzub y preséntate ante el rey Ahaz. Lo encontrarás cerca del canal que trae el agua del estanque superior. Ese canal está en el camino que va al campo del tintorero. Y me llama la atención esto porque Dios usa uno a sus siervos para alentar al liderazgo. Pero era conocido para ellos, ¿no? Aquí le dicen a uno, váyase para el acueducto, para la parte más alta allá del acueducto, váyase para allá. Y allá nos encontramos. Entonces uno ya sabe dónde es, ¿cierto? Y aquí específicamente está dando una dirección muy exacta. Pero lo interesante de todo esto es la simbología. Lo que yo resaltaba de todo esto es la manera como Dios utiliza este lenguaje y la simbología que se da alrededor de todo esto. ¿Por qué el acueducto del estanque de arriba? Porque el agua es vital. Y el agua era vital para esta ciudad, la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Y de alguna manera Dios está direccionando tanto al rey como al pueblo para que reciban este mensaje y digan, aquí donde está este estanque de agua, aquí les voy a dar un mensaje, aquí hay un mensaje de vida. Así como el agua trae vida, hay un mensaje de vida. Y hay alguien que va a venir a dar esa vida que es eterna. Y desde aquí está comenzando a dar esos indicios. La palabra hebrea para estanque es berejak. Esa palabra hebrea se traduce por bendición. En otras palabras, lo que está tratando de mostrarnos allí la narración es que el Señor iba a traer una bendición. Y él habla, dice ahí, en el camino de la heredad del lavador. Y esa palabra camino tiene que ver con ese sendero de santidad que se necesita para recibir esa bendición. Y esa heredad o ese campo del lavador, como lo dice ahí en una versión, era el lugar donde la gente iba a lavar la ropa. En esta versión, en el versículo 3 dice, ese canal está en el camino que va al campo del tintorero. O sea, la gente iba a lavar la ropa allí. Pero aquí hay una simbología, ¿no? La santidad. Esto tiene que ver o hace referencia a la santidad. Usted tiene que ir allá arriba, ¿sí? Están notando ahí como la intención del mensaje que Dios le está dando a través del profeta al rey. Tienes que subir acá a lo alto, allí en ese lugar alto hay algo significativo que es el agua que da vida. Y allí en ese lugar hay un estanque donde se lava la ropa. Hay que subir y cuando uno sube, pues uno recibe la bendición y a través de esa bendición se produce santidad. Hay que caminar en santidad para subir allí a ese lugar. El sendero de la santidad. Pero otra curiosidad que uno encuentra también allí es que Isaías tenía que llevar a su hijo. Y ese nombre, el nombre del hijo es Sear Hasub. ¿Y saben qué significa eso? Significa un remanente
volverá. Dios siempre tiene un remanente en medio de un pueblo rebelde, en medio de un liderazgo malo, perverso, rebelde. Dios tiene un remanente, un grupo de hombres, un grupo de mujeres que le siguen por ese sendero de la santidad, por ese camino que lleva a ese lugar donde nosotros podemos tomar esa agua que trae vida eterna. Dios tiene un mensaje. Ahí en el versículo 4, si ustedes me siguen, versículo 4 en adelante, estamos en Isaías 7, dice, allí le dirás al rey lo siguiente, ten cuidado, pero no te asustes, el rey Resín y el rey Pekab están furiosos, pero no les tengas miedo, pues no son más que un fuego que solo echa humo y pronto se apagará. Tremendo mensaje de parte de Dios para este hombre que era el responsable de liderar a una nación. ¿Sí? Dios siempre tiene un mensaje para nosotros, sus hijos. Dios siempre tiene un mensaje para aquellos que están en liderazgo. Dios tiene un mensaje para cada una de las personas que necesita conocerle a Él, que necesita buscarle a Él. Lo que Dios nos dice es que no hay que tenerle miedo a las alianzas que hacen los enemigos de los hijos de Dios. Siempre habrá gente que se va a unir y va a decir, vamos a ponerle zancadilla a esta gente. Son buena gente, entonces pongámosle zancadilla por ser buena gente. Porque así pasa, ¿no? Uno dice, ¿por qué si yo soy buena gente, si quiero hacer lo bueno, si quiero agradarle a Dios, la gente se pone brava conmigo? ¿Sí? Pues Dios nos manda un mensaje. No hay que temerle miedo, hay que poner nuestra confianza en Él. Lo cierto es que Dios hace fracasar los planes de nuestros enemigos. Si mi confianza está en Dios, si yo estoy bajo la cobertura de Dios, los planes que los enemigos tengan contra nosotros no prosperan, ¿sí? Se destruyen, se acaban. Y eso era lo que le estaba diciendo Dios a través del profeta Isaías a este rey. ¿Sí? Tenga cuidado, pero no se asuste. No tenga temor, ponga su confianza en mí. O sea, Dios estaba llevando a lo que este hombre desarrollara fe, porque era un incrédulo. Imagínense, pasar los niños por fuego, practicar hechicería, brujería, bueno, todo lo que uno a veces practica, ¿no? Hechicería, brujería, tantas cosas equivocadas o negativas. Pero bueno, aquí lo que Dios nos está diciendo, no hay que tenerle miedo a lo que los enemigos de nosotros, de los hijos de Dios, quieren hacer en contra nuestra. Dios va a hacer fracasar los planes de los enemigos. Ahora, hay que creer, hay que confiar en Dios. Y hay que tener fundamento. El fundamento tiene que ser Dios. Para nosotros, Dios es nuestro fundamento. Dios debe ser nuestro fundamento. Él dice en 1 Corintios 3:11, dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, mi fundamento, ¿quién tiene que ser? Jesucristo. ¿Sí? Mi fundamento tiene que ser Jesucristo. Ahora, lo cierto, y eso también lo encontraba yo aquí, es que nosotros tenemos que tomar en serio a Dios. No se puede poner a jugar con Dios. Hay que tomar en serio a Dios. Miren el versículo 10, Isaías 7, versículo 10.
Dios también le dijo a Acaz: pídeme que haga un milagro que te sirva de señal. Puede ser algo que suceda en lo más profundo de la tierra o en lo más alto de los cielos. Si Dios está viendo mi corazón, si Dios conoce lo que yo pienso, lo que yo deseo o lo que yo hago, soy consciente de su omnisciencia, de que sabe todo. Y Dios me dice: pídame lo que usted necesite para que usted pueda fortalecer su fe en mí, para que usted pueda creer, para que usted pueda confiar en mí. Pídeme. ¿Y usted qué haría? Yo inmediatamente le digo: Señor, si tú quieres que yo haga esto, que suceda esto. ¿Sí o no? Señal. Aquí está hablando de señales. Y le está diciendo: pídame una señal. Así sea bien difícil esa señal, pídame una señal. Tremendo, ¿cierto? ¿Y qué hizo este rey? Dice versículo 12, ¿no? Muy espiritual este hombre. Cuando uno lee aquí, uno dice: este hombre tiene que haber sido muy espiritual. Pero Acaz le respondió: no pretendo poner a prueba a Dios pidiéndole una señal. Y uno dice: tan espiritual, ¿no? Sí, no, eso no es nada de espiritualidad. Lo cierto es que necesitamos fe para confiar, para creer en Dios. Y lo que yo veo aquí es una falsa piedad. Yo lo que veo aquí es una falsa piedad. Yo lo que veo aquí es hipocresía, tipo incrédulo, una falsa piedad. Y eso no le agrada a Dios. En el versículo 12 dice: pero Acaz le respondió: no pretendo poner a prueba a Dios pidiendo una señal. Entonces Isaías dijo: escuchen ustedes los de la familia del rey de Judá. ¿No les basta con fastidiar a los hombres que también quieren molestar a Dios? Dios se enoja, Dios se enfada. Dios se enfada, a Dios le disgusta cuando uno es hipócrita, cuando uno es una persona con falsa piedad. Pero yo pensaba, bueno, ¿por qué Dios le pide a este hombre que pida una señal? Porque Dios quiere que creamos. Y Dios da señales para que nosotros creamos. Hay momentos en los que hay que tomar decisiones difíciles y uno a veces no alcanza a discernir si eso es voluntad de Dios. ¿Sí? No alcanza uno a discernir. Yo recuerdo cuando nosotros nos íbamos a venir para acá, cuando nos ofrecieron esta plaza ministerial, nos llamó. En esa época estaba como director regional Roosevelt. Él dirigía todo lo que era Cauca, Valle y Nariño. Y entonces él me llamó y me dijo: mira, hay esta opción. Yo le dije: Roosevelt, por las experiencias que hemos tenido antes, yo quiero orar. Entonces dame 8 días para orar. Y en 8 días te digo si sí o si no. Ya estábamos en un tiempo donde nosotros como pastores podemos tomar esa decisión de decir: vamos a evaluar si sí o si no. Y entonces él dice: bueno, él como es todo fresco, ¿cierto? Yo: bueno. Pero antes de que terminaran los 8 días me llamó y me dijo: no, ya no te preocupes, ya hay una pareja que se fue para allá. Hay una parejita de líderes ya de edad, Nelson y su esposa, creo que vinieron por acá, pero no estuvieron sino unos días nomás, ¿no? Sí, ellos estuvieron algo corto. Entonces yo le dije: bueno, señor,
ahora sí me toca pedirle señales porque si eran otros y no éramos nosotros, entonces yo no voy a tomar decisiones así tan rápido a la ligera. Pasó como un mes y al mes me volvió y me llamó Roosevelt y me dijo, yo no sé qué va a pensar usted, hermano, dijo, pero mira que ahí está esa plaza todavía. Y yo he pensado, él dijo, yo he pensado en ustedes, ¿sí? Nosotros teníamos un ministerio allá en Roldanillo, ya llevábamos 3 años y medio, íbamos a cumplir 3 años y medio, y apenas ese ministerio estaba pelechando, apenas estábamos entre año y medio formar líderes, complicado, ¿no? Gente que se quede firme, ¿no? Entonces yo le dije, deme hasta tal día. Imagino que él se rascó la cabeza, ¿no? Porque digo, ¿por qué no de una vez y ya me dijo que iba a venir? Porque yo le había dicho, el Señor nos dijo que sí, pero si ya hay otra persona es porque no. Y yo le había dicho a él, ¿no? Entonces, no, déjeme orar y otro tiempo. Y nosotros en la primera vez y en la segunda vez le pedimos al Señor señal. Señor, si tú quieres que nos movilicemos, que vayamos a hacer ministerio en otro lugar, por favor, danos esta señal. Y el Señor nos la dio así. Por eso yo considero que cuando Dios quiere hablarle a uno, le habla clarito, ¿sí? Porque uno a veces piensa, bueno, dígame sí o no. De pronto el Señor le habla a uno y del susto uno le da un infarto y se va a perfumar el cielo antes de tiempo. Entonces Dios habla de diferentes formas. Dios da señales para que creamos. Y en su tiempo Dios cumple lo que promete, lo que Él anuncia. Ahí en el versículo 15 dice, en sus primeros años de vida el niño solo comerá yogur y miel, pero antes de que el niño sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, serán destruidos los países de Resín y Pecad, a los que tú acá también tanto miedo le tienes. El anuncio de una terrible, bueno, aquí es un título del pasaje. Y vemos allí entonces que esto es un cumplimiento y un anuncio profético. Porque si usted se va a Mateo, en Mateo capítulo 1, en el versículo 18, Mateo 1, 18, una traducción en lenguaje actual, dice Mateo 1, 18 al 23. Así fue como nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que vivieran juntos, se supo que ella estaba embarazada. José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper en secreto el compromiso. Mientras pensaba en todo esto, un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo, José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Cuando nazca el niño lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Y eso que Dios dijo 700, 800 años antes de Jesucristo, aquí en Mateo se ve el cumplimiento profético. Ese anuncio del cumplimiento profético. El anuncio del nacimiento virginal del Mesías. Esa palabra que está en el hebreo, Halma, que significa virgen, es una referencia a una mujer que está soltera, que no se ha casado, y aquí la referencia es a una mujer que está dando a luz un hijo que ella lo concibe de una manera sobrenatural porque no ha tenido contacto sexual con un hombre. ¿Sí? Es algo sobrenatural.
Y eso es lo que nos narra la palabra de Dios. En la versión griega, la Septuaginta, como se conoce la versión griega, esta palabra virgen que hay en el Antiguo Testamento se traduce al griego partenos, es la palabra griega, partenos, que significa virgen, que es una referencia a una mujer que no ha tenido relaciones sexuales. Y uno encuentra curiosidades en lo histórico, porque en el año 732 antes de Jesucristo se rompe la alianza. Esa alianza que se había dicho que se iba a dar, se rompió. O sea, se cumplió en ese momento y luego se cumple proféticamente el anuncio que Isaías había dado. Dios es un Dios que rechaza la idolatría. Dios es un Dios que se disgusta ante la terquedad de sus hijos. Pero Dios es un Dios amoroso que siempre nos trae buenas noticias. Por eso, cuando usted hoy vea las lucecitas, cuando usted hoy vea las velitas y toda la pólvora que se quema en estos tiempos, recuerde que eso no es una mera tradición de prender una vela, de quemar pólvora, que eso es un evento donde se está recordando que un día Dios dijo que iba a venir a este mundo haciéndose hombre en Jesucristo a través de una virgen, una mujer que no había tenido relaciones sexuales y que fue concebida por obra y por gracia del Espíritu Santo para que el Salvador pudiera nacer, crecer, cumplir una obra en la cruz, morir por nosotros, y que esa obra ha traído un beneficio para el que cree. Y aquel que cree en la obra que hizo Jesucristo y aquel que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, recibe la mejor noticia, recibe el mejor regalo, la vida eterna. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia y por su bondad? Señor, muchas gracias.